Ok, el problema 2, bueno, el problema 4, segundo problema que estamos resolviendo, se llama el efecto luna, se llama el problema, y dice, algunas personas creen que la luna controla sus actividades. Si la luna se mueve de estar directamente del lado opuesto a pasar directamente por encima de la cabeza de una persona, inciso A, ¿en qué porcentaje cambia o en qué porcentaje la atracción gravitacional de la luna aumenta sobre la persona? Es decir, ¿cuál sería el delta F sobre F? De estar aquí a estar acá. El jalón gravitacional que ejerce la luna cuando está aquí a el jalón gravitacional que ejerce la luna cuando está acá. Ese sería el primer inciso. Entonces, bueno, es delta F es igual a la F en la posición B menos la F en la posición A dividido en la F en la posición B. Así fue como lo estimamos. Muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? Otra vez, G, tenemos la masa de la luna, masa luna por la masa de la persona entre la distancia B, vamos a poner aquí, B al cuadrado, menos G por la masa de la luna, masa de la persona entre la distancia A al cuadrado, dividido entre G, masa de la luna, masa de la persona entre B al cuadrado. Pudiéramos tranquilamente, pues hay muchas maneras de hacer esto, pero creo que podríamos eh, factorizar. Si yo factorizo G masa luna masa persona y que multiplica a 1 entre B cuadrada menos 1 entre A cuadrada. Y por este lado tendría G masa luna masa persona 1 entre B cuadrada. ¿Ok? Eso sería delta F entre F. Bueno. Y entonces, bueno, se van todas estas constantes y esto me quedaría como el B cuadrada sube por la ley de la tortilla y entonces sería 1 menos B entre A al cuadrado. ¿Cuál es B? B sería la distancia que hay desde la parte baja de la luna hasta la persona y eso implicaría R, que es la distancia de la Tierra a la Luna, centro de masa, más un radio extra, un radio de la Tierra, ¿vale? Entonces B sería la distancia de la Tierra a la Luna más un radio de la Tierra. En cambio A sería la distancia, A sería esto, ¿sí? Es decir, la distancia de la Tierra a la Luna menos un radio de la Tierra, porque la persona está parada en la superficie. ¿Vale? Entonces, delta F entre FB sería 1 menos R más R entre R menos R. ¿Ok? Al cuadrado. Y ya está. Eso sería nuestro resultado. Y según tengo aquí entendido, esto da como resultado 6.9%. Es decir, lo que me dé lo multiplico por 100 y eso sería un 7% de nuestro peso que nos lo quita la fase lunar, según lo que dice aquí este problema. El segundo inciso nos pide que encontremos, perdón, esta es la diferencia de fuerzas, ¿no? La fuerza no es el peso, es la fuerza gravitacional que me jala la luna, cuando es luna llena y cuando es luna nueva, ¿no? O sea, cuando estamos en posiciones opuestas, ¿vale? Tengo en la cabeza o la tengo en el piso. Zenit y nadir son los puntos astronómicos. Bien, y luego nos dice el inciso B, ¿qué tanto disminuye el peso en la báscula? ¿Cómo sería el peso de la báscula? Si yo en una báscula peso W, la fuerza de A me restaría
¿sí? Me jalaría hacia arriba, ¿no? Acuérdense, la fuerza va para arriba y mi peso va para abajo, ¿sí? Entonces restaría en la báscula un poquito, sería menos FA. ¿Okay? Y el otro es, creo que se hace aquí también es un delta, ¿no? Este sería el peso menor, ¿no? El peso mayor sería cuando la luna está aquí, porque la luna, en este caso, W va para abajo, pero el jalón gravitacional es hacia abajo, hacia el suelo, porque está de este lado. Entonces, la parte más pesada sería peso más la fuerza B, que es más chiquita la fuerza B, como podemos ver, pero aún así va en el mismo sentido que el peso. Entonces, si quiero saber qué tanto me quita el peso la luna cuando está encima de mí, lo cual me beneficiaría, ¿no? Delta peso entre peso, pues sería hacer peso más, o menos, perdón, peso menos FB, no, perdón, más FB menos peso menos FA, entre peso menos F, entre peso, entre W directamente, ¿no? Y esto entonces, si hacemos la magia, pueden ver cómo peso menos peso se van al bye y me queda menos por menos da más. Entonces, delta peso entre peso sería la suma de las fuerzas, FA más FB, entre el peso, ¿sí? Eso sería la diferencia que hay entre pesarme cuando la luna está encima a cuando la luna está por debajo. Bien, entonces creo que aquí no hay más de otra que meter estas cosas. Es decir, aquí es a lo bruto, es que poner G por M luna, M persona, y aquí la suma sería 1 entre A cuadrada más 1 entre B cuadrada, ¿sí? Todo esto entre el peso, que puede ser mg, la masa de la persona se va al bye, y esto me queda como G masa luna entre G del 9.8 dividido entre y A cuadrada, ya habíamos visto que es esto, o sea, 1 entre R menos R al cuadrado más 1 entre R más R al cuadrado. Y ya está. Si todo sale bien y si hacemos bien la numerología y todo lo que ustedes quieran hacer, esto les debería dar 6.9, muy parecido al otro, por 10 a la menos 4%. Es decir, no hay ninguna báscula decente para pesar humanos que les vaya a dar la diferencia entre pesarse con la luna en el cenit a con la luna en el nadir. Entonces, pues no hay razón para que ustedes hagan lo contrario. ¿Ok? Bien. Moraleja, pénsense cuando quieran, la báscula les va a marcar lo mismo.